Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa. Inside her tiny seed, and what we see as insignificant provides the purest air we breathe. But who am I to doubt or question the inevitable belief? Bueno, cuando hablamos de raíces, todos sabemos a qué nos referimos, pero se puede decir mucho más sobre la raíz, además de que una raíz es el primer órgano que la planta desarrolla al germinar. Se puede hablar de raíces según su forma, como las fasciculadas o las tuberosas. Se puede hablar de las raíces según la dirección de su crecimiento, como las aéreas o las chupadoras. Y también según el anclaje que dan a la planta, como las fúlcreas o las epífitas. Hay raíces comestibles, como la zanahoria y la remolacha. Y hay también raíces venenosas, como la de la rompecorazones, la aconitum o la mandrágora. Y como dice nuestro entrevistado de hoy, las raíces son una de las partes más fascinantes de los vegetales, con muchos misterios aún por desvelar, y también son las grandes olvidadas. Porque no las vemos en la mayoría de las veces, ¿no? Parece que no existieran. Y sin embargo tienen una vida fascinante que aprendemos, entre otras cosas, leyendo los materiales que publica Eduardo Barba, que es jardinero, paisajista, profesor de jardinería, investigador botánico en obras de arte, que ha escrito varios libros, artículos en catálogos para instituciones como el Museo del Prado. Nosotros recordábamos hace un ratito ese paseo por las flores que aparecen y la vegetación y las plantas que aparecen en los cuadros. También habla de jardinería en su sección Meterse en un jardín de la cadena SER. Así que nos vamos a meter hoy en un jardín de nuevo con Eduardo Barba, a quien saludamos y le agradecemos mucho que vuelva a estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás? Hola Carolina, hola Daina, ¿cómo estáis? Un placer estar en el Efecto Mariposa de nuevo con vosotras. Muchísimas gracias. Nosotros hoy tenemos como título Raíces Aéreas, un disco de la uruguaya Rosana Taddei, que tiene mucho que ver con la naturaleza, con plantas, con orquídeas y esas raíces medio peludas que a veces tienen. Pero antes de hablar de las raíces aéreas, las que son visibles, a mí me gustaría que arrancáramos, estuvimos hablando acá, por tu historia de cuál es el origen de la raíz, porque lo que aparece ahí y lo que allí sucede es la clave, ¿no? Lo que sucede y no vemos. Bueno, no sé, yo creo que lo siempre, que hemos hecho ¿no? un germinador a veces en el colegio, pero de todas maneras es muy interesante empezar por allí. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que bueno la raíz, además ya en nuestro propio lenguaje, ¿no? Es en cualquier lenguaje yo creo que de cualquier país implica mucho. La raíz es lo que nos lleva a pensar en nuestra infancia, en nuestros primeros pasos, en todo lo que nos hace como personas, ¿no? Entonces estar arraigado. Exacto, estar arraigado como hacen las plantas, ¿no? Sin un buen arraigo, una planta no podría estar viva y sana. Pues lo mismo nos ocurre a nosotros, ¿no? Como seres humanos. Necesitamos esa raíz, echar ese ancla que absorba nutrientes, que aprenda y que retenga del entorno para poder crecer. Bien, tú decís que el origen de la raíz, la respuesta está en la semilla. Y exacto, es la semilla. Lo que primero que aparece. ¿Y qué es lo que empieza a pasar para que aparezca una raíz? Bueno, en el proceso de que una semilla, que es el órgano primordial del que sale esa raíz,
ese órgano primigenio también, tiene que ocurrir una imbibición. La imbibición para mí es uno de los verbos más bonitos que tenemos en español, porque la imbibición implica una mezcla entre beber y vivir. La semilla, cuando se hidrata, cuando toma ese agua, lo que hace es a continuación iniciar la respiración celular. La semilla, que parecía dormida, se despierta, se despereza gracias a esa presencia del agua, básica para que cualquier ser vivo en este planeta esté, vivo. Y bueno, pues ese es el inicio, ¿no? Que va a surgir esa raíz, fruto de esa imbibición de la semilla. ¿Pero por qué? Porque necesita anclarse, necesita fijarse en un lugar. Exacto. La planta lo que necesita es fijarse, es anclarse para poder iniciar todo el crecimiento. Sin anclarse a ese terreno no va a estar bien, no va a estar sana. Uh-huh. Y empieza a crecer de esa manera fractal, ¿no? Esa manera, de las raíces surgen otras. Uh-huh. Tú decís que la mayoría de las raíces muestran un crecimiento a favor de la gravedad, gravitropismo Exacto. positivo, y empiezan a horadar el terreno, ¿no? Ahora, ellas van horadando el terreno y van buscando, tú decís que no hay nada al azar en ese proceso. No, porque la raíz se deja guiar por sus sentidos, igual que hacemos nosotros, los animales. Pues también la raíz de una planta se deja guiar por esa presencia de sensores, ¿no? Que tienen y va buscando lo primero el oxígeno y a continuación el agua. Son las dos cosas imprescindibles que una raíz, hablando en general, ¿no? Porque siempre en la botánica, igual que en cualquier otro ámbito de la biología, pues siempre va a haber excepciones, pero la planta lo primero que va a ser buscar oxígeno y después el agua a través de esa raíz. Eso es lo que va a encaminar a la raíz a ir hacia un lado u a otro. Si no hay oxígeno primero, la raíz no va a ir hacia allá. Eso tiene que ver con todos los mecanismos de todas las raíces. Yo recuerdo, por ejemplo, en los bosques de los arrayanes, acá en el norte argentino, en el sur argentino, perdón, todos los arrayanes forman a ras del piso como un damero, si se puede decir, de las raíces. En ese sentido, ¿por qué esas raíces no están hundidas en la tierra? Bueno, pues depende de dónde crezca la planta. Es que el tema de la anatomía vegetal es tan rico como los ecosistemas que habitan las plantas, ¿no? Va a depender mucho de dónde crezca una planta para que ocurra una cosa u otra, ¿no? El arrayán que tú hablas allí no es el mismo que nosotros tenemos en Europa, aunque pertenece a la misma familia. Ajá. El arrayán que tenéis allí es muy distinto al nuestro europeo, pero cuando una raíz no hinca en el terreno, muchas veces es para obtener también la humedad y los nutrientes del mismo aire también. A veces ocurre eso, ¿no? Bien. Cuando son, en el caso que tú me digas si son raíces superficiales, si son raíces que son aéreas o no lo sé. No son aéreas, sino que están como a raíz, están como pegadas al suelo, ¿se entiende? O sea, las ves muy superficiales, ¿verdad? Aparecen sí, como nervaduras en la tierra, aparecen, bueno, igual que en los pinos. Mira, pues, eso es una cosa muy sencilla. Eso es porque lo primero que hace nosotros cuando pensamos en las raíces de los árboles, a veces pensamos que son muy profundas. Sí. Y realmente un 90% o incluso a veces porcentajes más altos de las raíces de un árbol están en el primer 1,5 metros de altura del suelo. Es decir, son raíces muy superficiales. Cuando tenemos raíces superficiales, lo que implica es que hay poca profundidad de suelo. A veces puede que haya un suelo que sea muy compactado abajo y que la raíz no pueda tirar hacia abajo, o se puede deber simplemente a que hay una pobreza de un suelo muy pobre y, bueno, pues la raíz crece muy superficial, muy a ras de suelo. Lo que es cierto es que tanto en un caso como en otro, lo que hace la raíz superficial es estabilizar a la planta. Estas raíces que comentaba que no son profundas en el caso de los árboles, que imaginamos siempre que los árboles, un gran árbol de 80 metros de altura puede tener raíces de otros 80 metros de profundidad, eso no es cierto. En realidad son raíces que se quedan muy en superficie y hacen ese sistema de estabilización perfecta del árbol. Son raíces estabilizadoras que hacen una trama, una red perfecta para que el árbol no caiga, claro. También muchas veces en terrenos que son inestables de por sí. Claro. Las raíces van aportando, por ejemplo, las hormonas que regulan el crecimiento de la parte aérea, ¿no?
Exacto. las que favorecen las ramas y hojas que producen más energía. Igual decís tú que un buen trabajador de una empresa debiera ser cuidado con más mimo. Entonces, atienden en principio las ramas y hojas que producen más energía. Ahora, mi pregunta es, ¿el crecimiento de la raíz sigue dándose? ¿Y qué equilibrio tiene con el crecimiento de lo que vemos en la superficie, árbol o planta, o vegetal cualquiera? ¿Hay un momento donde eso se detiene, el crecimiento de la raíz, o cómo es? ¿Cómo funciona con respecto al crecimiento de lo que vemos en la superficie? Bueno, la raíz no deja de crecer nunca en un vegetal si está sano. Otra cosa es el volumen que pueda ocupar o la superficie. Todos los vegetales, igual que cualquier ser vivo, pues tienen una fase de senectud también, una fase de decadencia donde esa raíz se va a ver reducida. Pero incluso en ese sistema de reducción, la raíz incluso sigue creciendo poquito a poco. Incluso en los periodos más fríos del año, aquí en Europa también, la raíz crece hasta 1 milímetro al día, incluso cuando más frío hace en superficie y cuando la planta puede estar parada y aletargada. Es decir, la raíz es un órgano que continuamente está creciendo. Si nosotros vemos un sistema radicular fuerte, o mejor dicho, lo vamos a decir al revés, si nosotros vemos una copa de un árbol fuerte, eso es porque hay una raíz que está también muy fuerte. Es como una persona que tuviera un mal sistema digestivo. Si una persona no puede nutrirse bien, su cuerpo lo reflejaría. De la misma manera ocurre con la raíz. La raíz es la que se encarga de nutrir y de permitir al vegetal estar fuerte y crecer en su parte aérea, que es la que nosotros, pues como animales de superficie, somos los que pues es lo que vemos, ¿no? Del árbol. Claro. Así que la raíz es un órgano continuo, en continuo crecimiento. Y en el caso de situaciones extremas, climáticas, estoy pensando, por ejemplo, en las zonas desérticas, estoy pensando en los cactus, ¿cuál es la estrategia de la raíz en ese caso? Bueno, pues en ese caso las raíces lo que hacen es aprovechar ese momento de bonanza, ¿no? Si estamos hablando de cactus, por ejemplo, y hay un periodo muy corto de lluvias, que a lo mejor son pocos días al año, en ese momento esa raíz lo que hace es generar una enorme cantidad de raíces absorbentes, de pelos absorbentes, que son capaces de tomar todo el agua que puedan, porque saben que esos vegetales no van a volver a tener agua muy posiblemente hasta dentro de un año. Entonces, tienen que ser capaces de absorber todo lo que puedan. Luego ya gestionarán esa absorción de agua de manera, pues, encauzarla en órganos de reserva específicos o lo que fuera, ¿no? Pero en esos momentos la raíz lo que hace es eso, multiplicarse exponencialmente de una manera pues que pocos seres vivos serían capaces de hacer crecer un órgano propio de una manera tan exhaustiva y tan rápida como lo hacen vegetales ligados a climas desérticos, por ejemplo. Hay un ejemplo que tú das, que tú decís que es una estrategia increíble, una estrategia espectacular para evitar temperaturas letales en la superficie, que es un cactus específico dentro del género Ariocarpus, o el famosísimo peyote. Contanos un poquito cómo es esta estrategia. Bueno, pues en este caso son cactus que están fijados a la tierra por una raíz que es excesivamente gruesa para nuestros ojos, ¿no? Son raíces que tienen una función que es la de, primero, como acabamos de comentar, absorber una gran cantidad de agua y fijarla, dejarla allí como en su órgano de reserva, pero a la vez esa raíz tiene la capacidad de pivotar. Es decir, que cuando venga el periodo de sequía, lo que hace es retraerse en el suelo, se encoge como si fuera un acordeón, y hacia abajo mete el cuerpo que estaba en superficie, el cactus lo mete bajo tierra. Es decir, que entierra la planta, es increíble. Claro. Entierra la planta, exactamente, la deja a ras de suelo o por debajo de él para que su cuerpo no sufra aún más esa deshidratación, esa insolación. Así que fijaros aquí como en este caso la raíz también cumple una función mecánica básica que es la de ocultar al vegetal y evitar su muerte en un terreno que a lo mejor alcanza en superficie temperaturas de 60 grados o más. Antes de hablar de las raíces aéreas, hablemos brevemente de las plantas que no tienen raíz. Porque, por ejemplo, el clavel del aire es una planta que no tiene raíz. Allí, ¿quién cumple esa función si no es la raíz? Sí, ahí en ese caso estamos hablando de plantas sin raíces como el caso de las tilancias. Sí. Reciben el nombre de clavel del aire en español. Y bueno, pues son plantas que
no necesitan la raíz más que cuando germinan. Algunas de ellas emiten una pequeña raíz para fijarse al vegetal, porque lo que hacen es crecer sobre árboles o sobre cables de teléfono incluso, y entonces después ya pierden esa raíz, no les hace falta. ¿Por dónde van a absorber el agua y los nutrientes? A través de unas escamas, a través de unas células especiales que se llaman tricomas, que absorben la humedad y los nutrientes de la atmósfera. Entonces, bueno, pues en ese caso... no de la planta huésped, no de la planta anfitriona, digamos, no del árbol en el que están trepados. Exacto, no son plantas... no son parásitos. Se diría, no serían plantas parásitas, sino que serían plantas epífitas, y lo que harían sería absorber el agua y los nutrientes a través de la atmósfera. Qué buena a través noticia de me das. Esas células. Es increíble, sí. Pero bueno, es que también hay plantas que no tienen hojas y son solo raíces, por ejemplo. Tenemos el caso de las orquídeas. Hay varias especies de orquídeas. Hay una que se llama la chiloschista. Chiloschista, por ejemplo, que se diría bien en latín quilosquista, es una orquídea de Asia, que no tiene ninguna hoja, es solo raíces que están fijadas a su huésped sin parasitarlo, y de vez en cuando pues florece y saca una vara floral de sus raíces, de ese manojo de raíces, sin ni una sola hoja, y florece. Entonces, bueno, pues el mundo vegetal es tan complejo como la vida en el planeta. ¿Por qué aparecen entonces estos ejemplos? A ver, la semilla y la raíz empieza a crecer y lo primero que hace es buscar el oxígeno, luego el agua, los nutrientes. Esto también es el fundamento de la hidroponía, es decir, la tierra solamente como soporte. Si uno con agua le pone los nutrientes que necesita, ya tiene lo necesario para cultivar. Pero bueno, ¿por qué sucede que algunas raíces son aéreas? Estoy pensando en estos ejemplos que nos aparecen enseguida. Los manglares, por un lado, que todos hemos visto alguna fotografía, o la hiedra trepadora, que también la tenemos muy cerca. Damos una vuelta por Montevideo y seguramente vamos a encontrar más de una, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay plantas o vegetales que tienen raíces aéreas? Bueno, porque como comentábamos justo al principio de la entrevista, pues hay tantos hábitats distintos, hay tantos ecosistemas tan diferentes, que en cada uno de ellos se van a crear, o hay especies ligadas y adaptadas perfectamente a ese ecosistema. En un manglar, ¿por qué encontramos esas plantas que parecen que son patilargas, ¿no?, con tantas raíces aéreas como trípodes para precisamente no desestabilizarse? Que se sumergen en el agua, además, ¿no? Exacto. Son lugares con una fluctuación de agua continua. Entonces, si no tuvieran esas raíces a modo de trípodes, en alguna de las subidas o bajadas del agua, de la marea, pues se desestabilizarían y podrían caer, ¿no? O una hiedra, ¿por qué? Las plantas trepadoras surgen como una respuesta a sitios donde hay mucha vegetación. Y entonces una planta trepadora busca la luz. Todas las plantas al final lo que necesitan para iniciar todo su metabolismo es la luz. Entonces sin luz no hay vida vegetal posible, hablando en general. Y entonces la hiedra lo que hace es generar raíces trepadoras, raíces que surgen en el tallo, raíces adventicias que se llaman también. ¿Para qué? Para fijarse a otro vegetal mucho más alto que ellas y trepar por él y llegar a obtener así más luz. Entonces al final todo es una respuesta al entorno. Claro, es como la evolución. Una vez necesitó trepar para llegar a la luz, y eso ya después se incorporó a su sistema y ya no lo hace por llegar a la luz, sino porque está en su naturaleza, digamos. Es parte de su anatomía, es una parte de su anatomía, es como una conquista evolutiva. Cuando un ser vivo conquista algo evolutivamente y es bueno para él, para ese individuo, eso se mantiene. Si es algo que es prescindible, eso se pierde. ¿Y cuáles son no sé si es una pregunta tonta, pero hay algunos lugares ambientes, digamos, geográficos que favorezcan las plantas con raíces aéreas, o no tiene nada que ver? ¿Hay en todos los puntos del planeta? No, es una pregunta perfecta, no hay pregunta tonta nunca. El caso es que, claro, ¿dónde vamos a tener más plantas con raíces aéreas? Allí donde hay sobre todo más competencia vegetal. En lugares tropicales sabemos que hay una abundancia de especies mucho mayor que en otras plantas, que en otras partes.
no tanto a veces de especies, sino como plantas por metro cuadrado, ¿no? Por la abundancia de agua y la temperatura, ¿no? Y de nutrientes que liga a todo eso. Entonces, en sitios tropicales y subtropicales también, ¿por qué no?, es donde más plantas van a obtener el agua y los nutrientes a través del aire, muchas veces a través de esas raíces aéreas, ¿no? Entonces, es en esos sitios donde hay más especies con raíces aéreas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, por otra parte, con las orquídeas, ¿no? Claro. Hay orquídeas terrestres y hay orquídeas epífitas que son las que crecen sobre otros vegetales, encima de los árboles. ¿Dónde hay más orquídeas epífitas? Pues indudablemente en los lugares tropicales, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa con los estranguladores? Hombre, aterrador si los hay. Sí, eso es otra de las cosas que siempre nos suelen, es como una historia un poco de miedo, ¿no? Dentro de lo que es la botánica, ¿no? Estas higueras asesinas, que también las llaman, higueras trepadoras, ¿no? Bueno, es de nuevo otra adaptación. Un vegetal que va a trepar por otro árbol enorme, por un árbol enorme, mejor dicho, y bueno, pues una vez que llegue a copar toda la copa, valga la redundancia, de ese árbol, el árbol va a perecer, ¿no? Es fruto también de esta novela de misterio que nos prepara la naturaleza a cada golpe de hábitat. El árbol huésped termina muriendo y se transforma solamente en este estrangulador. Bueno, ahí lo que ocurre es que tenemos a una planta que va a crecer y va a englobar a la otra, ¿no? Va a dejarla pues en ausencia prácticamente de luz, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que la planta se debilite y al final vaya decayendo. Sí. Entonces eso ocurre con algunas plantas trepadoras, sin lugar a dudas. Pero también luego tenemos el caso de otras plantas trepadoras interesantísimas que favorecen también a la planta sobre la que trepan. Es decir, que siempre hay todo lo que queramos encontrar en botánica. También es tan rica la botánica como cualquier otro aspecto de la biología. En la botánica podemos encontrar prácticamente todo: plantas que se ayudan, plantas que se anulan la una a la otra, plantas que potencian el crecimiento de la otra. Es innegable todo esto, es muy bonito. La comunicación entre los árboles por la red de micelio, de la que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Esa cosa increíble que sucede con los árboles. Sí. Y uno está acostumbrado a que el reino vegetal no se mueve, digamos, ¿no? O sea, entre comillas, es inanimado. Y sin embargo es un escándalo de vida, ¿no? Eso sí, yo recuerdo haber visto hace un tiempo un documental muy impresionante que partía de la base de que de un momento a otro en este planeta se desaparecía el ser humano, de golpe. Entonces, después que se caían aviones, chocaban trenes, se incendiaban centrales nucleares, en fin, todo un desastre enorme, hasta que en un momento eso empieza a revertirse y empieza de cero. Y era tan breve el tiempo que necesitaba la naturaleza sin el ser humano para recomponerse, que realmente asombra, ¿no? Es increíble pensar en eso, ¿no? Bueno, lo vemos en cualquier parking abandonado, ¿no? Vemos una carretera abandonada, a veces que se puede ver aquí o allá, o cuando ves estos espacios que antes ocupaba el ser humano y los vuelves a ver a los 10 años o a los 20 años, ves cómo rápido la naturaleza se ha apropiado de eso. Y que son 20 años para el planeta Tierra, es muy poco. Nada, entonces, absolutamente. Bueno, es al final la historia de creernos muy importantes, pero realmente que somos un puntito dentro del puntito que es la Tierra en el universo. Muy bien. Bueno, si estarán ignoradas las raíces, que la mayoría de nosotros comemos raíces sin saber que son raíces, ¿no? Yo mencionaba la zanahoria, la remolacha, pero la radicheta, el rábano, bueno, el jengibre que está tan de moda, no sé si allá en Europa, pero acá está como en una explosión, ¿no? De ponerle jengibre a todo. Y bueno, son conocimientos que no los tenemos en el día a día, a pesar de que sí los comemos día a día, ¿no? Sí, y bueno, y guardan muchos nutrientes para nosotros, ¿no? La zanahoria, como habéis dicho, que de nutrientes nos guarda. Hay otras partes que parecen raíces y no lo son. Habéis mencionado el jengibre. Bueno, pues el jengibre realmente es un tallo, lo que nos comemos. Un tallo. Claro. Es un tallo. Pero lo que pasa es que como está bajo tierra, es verdad que y tiene esa estructura también pues de color marrón, del que surgen raíces también, pues podríamos confundirlo muy fácilmente
y muy lógicamente con una raíz. Pero bueno, es que en la raíz es donde el ser vivo, que es la planta, es donde reúne mucho de lo que de los azúcares, ¿no? Lo que se llaman normalmente azúcares, los glúcidos de reserva, y eso es una gran ganancia para nuestro cuerpo cuando nos las comemos, y las vitaminas, por supuesto, y los minerales. Claro, y los puerros, ¿no? Yo pensaba en los puerros, en las raíces ramificadas. El mejor ejemplo es ir al supermercado o al puesto de frutas y verduras y ver los puerros, ¿no? Que tienen todas esas raíces ramificadas colgando, y no nos detenemos en eso, pero están ahí. Sí, no, al final cada vegetal tiene esa multiplicidad de formas, ¿no? Eso es muy bello de ver también en una frutería, claro que sí. Exactamente. Eduardo, como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Recomendamos a la gente que busque tus materiales porque realmente vale la pena que conozca tu trabajo, y afortunadamente en redes, si te buscan, van a encontrar muchas cosas. Muchas gracias, Carolina, Daina. Un placer estar con vosotras allí en Uruguay, un país al que admiro y que espero algún día poder visitar. Acá te esperamos. Te recibimos con los brazos abiertos. Te podemos llevar a pasear por algunos parques para que nos cuentes cosas. A lo mejor no vuelvo, porque creo que me han dicho que es un país muy hermoso. Ese sí. Es lindo, sí. Y es lindo. Y para tu especialidad tiene muchas cosas interesantes. Qué bien. Pues un abrazo muy grande y muchos cariños para todo vuestro precioso país. Igual. Eduardo Barba, amigos en Efecto Mariposa, las raíces de las plantas, esas grandes olvidadas. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.